Buenos días a todos. El simple título del mensaje ya me desanimó. Hace unos días un hermano me decía: hermano, hace 3 años que te conocimos y todavía tenías más pelo y no tenías tantas canas. Pero bueno, todo esto tiene mucho que ver con el trato que Dios está cada día haciendo y desarrollando en nuestra vida, porque Dios sigue y seguirá tratando con cada uno de nosotros, porque finalmente pues Él quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros y cumplir su propósito. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, él decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui joven, dejé lo que era de niño. Y cuando Pablo está escribiendo esta primera carta a los Corintios, pues él ya había adquirido un buen nivel de madurez. Y nos enseña de esa manera que a través de las pruebas, a través del sufrimiento, pues Dios trata en nuestro corazón. Pero el asunto es que cuando estamos en las pruebas, en medio de la batalla, surge este asunto del desánimo. Y el punto es cómo vamos a enfrentar el desánimo. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 3, hablando de Jesús, él dijo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y bueno, ya todos sabemos que la vida cristiana y la vida del ministerio traen aparejada pruebas, luchas, tribulaciones, necesidades económicas, tiempos de escasez, donde se hace necesario aprender a vivir por fe y no por lo que se ve. Este 1 de enero del 2016 cumplimos 30 años de que llegamos a casa de oración y casi 22 años sirviendo al Señor de tiempo completo. Nunca hemos estado en otra congregación ni hemos tenido otros pastores, y en estos 30 años caminando con el Señor hemos experimentado de todo. Y como decía Chuy el día de ayer, a todos los que hemos compartido aquí, a mí me llamó mucho la atención el tema que me asignaron, y Chuy decía pues que la vida de cada uno avale lo que ha de hablar. Así que en el ministerio pues hay pruebas, hay críticas y traiciones que en ocasiones, como ya Chuy lo dijo tan claramente, tan detalladamente, en ocasiones con las traiciones de parte de los más cercanos colaboradores que tenemos en el ministerio, que algunos de ellos en la inmadurez, siendo levitas, quieren ser sacerdotes, como Coré, en Números 16. Y todo este tipo de situaciones, pues a más de alguno nos hace enfrentar el desánimo, el desaliento. Y la Biblia contiene un buen número de versículos que hablan de personajes acerca hablan del buen ánimo como del desánimo. Por ejemplo, Salomón escribió en Proverbios 18:14, él escribió lo siguiente: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Jesús le dijo al paralítico que bajaron aquella ocasión por el techo, ustedes conocen ahí la historia. Jesús, hablando a este hombre, le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que sufría de un mal de flujo de sangre por 12 años, que sin lugar a dudas no solamente se encontraba frustrada, no solamente se encontraba angustiada, sufría, y sin lugar a dudas también una mujer estaba desanimada, y Jesús le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pablo le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 14, les ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, por un lado,
Pero por otro lado también les dijo que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los que son, a los débiles, y sed pacientes con todos. El apóstol Pedro también aportó algo cuando habla en su primera carta de Pedro a los líderes de la iglesia, a los ancianos, en el capítulo 5, versículo 2, les dijo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, y luego termina el versículo diciendo: sino con ánimo pronto. Esto significa, hermanos, que la palabra de Dios nos fue dada para restaurar el ánimo cuando el desánimo llega. Y bueno, ya sabemos, vienen conflictos que se presentan en la familia, con la esposa o con el esposo, con los hijos. Hijos que llega un momento en que en su rebeldía con Dios, en su alejamiento de Dios, pues se rebelan no solamente contra Dios, sino contra los padres, andando en el mundo, en las drogas. Y aquí es donde yo quiero abrir un poquito mi corazón con ustedes. Como decía Rito el día de ayer, hay cosas que luego tratamos de mantener así muy en la apariencia, pero estamos entre pastores y creo que hay cosas que nos afligen, que no hay como tener buenos amigos en el ministerio donde podamos abrir nuestro corazón. Y yo quiero abrir mi corazón con ustedes, quizá hablando de algo que poco hablamos cuando se trata del ministerio, pero por más de 10 años, nuestro hijo a la edad de 15 o 16 años de edad se fue al mundo. Nosotros conocimos al Señor cuando él tenía apenas 3 años de edad, y desde pequeño lo empezamos a instruir en los caminos del Señor. Pero llegó un momento en su etapa de la adolescencia, 15, 16 años, que se fue al mundo, se fue a las drogas y a todas las consecuencias que acompañan las drogas. Y déjenme decirles que fueron años de lucha, años de mucha presión, que un día el enemigo trató de engañarme, acusándome con la misma escritura, y me dijo: te quiero recordar primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5, para que no se te olviden, y grábatelos. Y el asunto es que yo presté oído al engaño del enemigo cuando me dijo: ¿qué no sabes que la Biblia dice a los que sirven al Señor que deben gobernar bien su casa y que deben de tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad? Pues el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Y esos versículos empezaron a resonar muy fuerte en mi mente y en mi corazón, que un día vine con Chuy y le dije: Chuy, no puedo gobernar mi casa, voy a renunciar al ministerio, voy a hacer otra cosa, me voy a dedicar a otras cosas. Pero déjenme decirles que todo lo que Chuy estuvo compartiendo el día de hoy y muchas otras cosas que ustedes ya han consultado con él, ha sido una bendición. Y les doy un consejo que a mí me ha servido bastante. No hay como estar siempre bajo la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. En decisiones importantes en el ministerio que yo he tenido que tomar, me ha servido y me ha sido de mucha utilidad y de mucha salud en el ministerio considerar el consejo de Chuy y de los pastores de casa de oración. Principalmente con Chuy. Durante todos estos años pues hemos tenido que tomar decisiones, pero son decisiones que si yo las hubiera tomado solo, sin lugar a dudas me hubiera equivocado. Pero hay una bendición que Dios establece cuando estamos bajo autoridad, ¿sí? Y el asunto no era que nuestro hijo no estaba siendo o no había sido instruido adecuadamente, sino que llegó una edad donde él empezó a tomar sus propias decisiones, pero sus decisiones afectaron nuestra familia. Y tan fuerte fue afectada la familia, en ese tiempo ya estábamos sirviendo al Señor, que vino el desánimo a nuestra vida, se presentó el desánimo. Pasaron algunos años, en el año 2002, fuimos enviados por esta congregación a los Estados Unidos a iniciar lo que hoy es Casa de Oración en Fontana. Y déjenme decirles que lo hicimos en medio de un panorama totalmente adverso. Entre otras cosas, nuestro hijo seguía en drogas y con mayor fuerza, como a la tercera o cuarta potencia, él seguía.
Además, vinieron otro tipo de situaciones que se presentaron al inicio de la congregación. Nuestra hija, por ejemplo, a los 14 años, llegando a Estados Unidos, se enfrentó con el asunto del idioma. Estando en la escuela, se enfrentó con compañeros de su clase que veía ella drogas que se daban ahí alrededor de ella, homosexualidad, lesbianismo, y esto provocó en ella un shock que ella reaccionó con mucha rebeldía también. Al no entender esto, nos llevó a pensar, en aquellos años, ya hace 14 años, nos llegó a pensar que quizá nos habíamos equivocado al tomar la decisión de ir como misioneros a los Estados Unidos y que quizá el traje de misioneros no había quedado a nuestra talla, porque nos vino el desánimo. Sin embargo, llegó el momento en que el Señor nos hizo entender que Él estaba confirmando y afirmando nuestro llamado, pero escuchen esto, hermanos, el Señor nos hizo sentir que el sufrimiento a través del quebrantamiento era necesario para la formación del carácter. Ya pasaron 14 años y les confieso que en todos estos 30 años y los 14 años que llevamos allá en los Estados Unidos, el desánimo ha llegado a sorprendernos más de una vez. ¿A cuántos les han venido momentos de desánimo? ¿Nomás a mí? Yo creo que a todos. Y todo esto, este cúmulo de circunstancias, algunas que son propias de la vida, algunas otras provocadas por el pecado, ya lo dije, tienen como propósito formar el carácter de cada uno de nosotros como cristianos, pero también como servidores del Señor. Razón por la cual entonces el autor de los Hebreos escribe: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta palabra considerar, o este verbo considerar, el escritor lo está usando con el fin de exhortarnos a quienes estamos o estuvimos atravesando por una dificultad. Nos está exhortando a una reflexión personal, y es una exhortación que debemos de considerar o dejar de pensar en nosotros mismos para centrar toda nuestra atención en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, y que el dolor y el sufrimiento que soportó Jesús por nuestros delitos y pecados está muy por encima de nuestros dolores y sufrimientos diarios de la vida, y esto necesitamos entenderlo. De hecho, la versión Dios habla hoy de este mismo versículo lo dice de otra manera mucho más entendible. Dice así Hebreos 12:3 en la versión Dios habla hoy: por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción, es decir, todo tipo de oposición de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Ahora, el asunto es que cuando no sabemos lidiar con las circunstancias propias de la vida, surge el desánimo en la vida de un cristiano, pero también en la vida de un ministro. Y por otro lado, el asunto con el desánimo, pues no son las causas o circunstancias por las cuales viene el desánimo, sino cómo enfrentamos el desánimo cuando éste se presenta. Cómo enfrentamos la traición también, como ya Chuy nos hablaba, cuando se presenta. Ese es realmente el punto. Es posible que alguno de ustedes el día de hoy está atravesando por momentos de desánimo. Estás aquí y estás tal vez atravesando por un momento de desaliento, pero sin lugar a dudas Dios nos ha traído a todos, nos ha congregado en este lugar, porque Él desea hablarnos al corazón, fortalecernos, consolarnos y darnos el aliento que nuestra alma necesita. Antes de venirnos, yo tuve una junta con los líderes de nuestra congregación y les hablaba algo de esto, y les decía: estamos iniciando un año, ¿cómo están? Y más de alguno me dijo: estoy animado. Han venido pruebas, han venido situaciones difíciles, pero estoy con el ánimo. Queremos seguir adelante. Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que las pruebas van a seguir, las tribulaciones seguirán,
El problema es cómo vamos a enfrentar este asunto tan serio que es el asunto del desánimo, porque cuando no se sabe enfrentar el desánimo, este desánimo puede llevar a un ministro a la frustración o a la amargura ministerial. Yo he tenido en estos 14 años estando en los Estados Unidos, he tenido oportunidad de conocer otros pastores y algunos, ante tanto sufrimiento, ante tanta frustración ministerial, algunos han caído hasta en estados de depresión. Algunos otros, cuando no saben lidiar con el desánimo los lleva al aislamiento. A un matrimonio que le viene el desánimo lo puede llevar a desintegrar la familia. A una persona o un ministro que le viene el desánimo, junto con el desánimo vienen otras cosas, entre otras la depresión. Y Tony mencionaba el día de ayer que en los Estados Unidos un 70% de los pastores de allá sufren de depresión. Depresión que ha cobrado la vida de varios pastores e hijos de pastores que se han suicidado. A ese punto ha llevado el desánimo. Quizá la mayoría nos enteramos de algunos pastores o hijos de pastores allá en los Estados Unidos que se suicidaron por diferentes razones, entre otras por no saber enfrentar el desánimo. A otros el desánimo los ha llevado a desertar del ministerio, y dicen los sociólogos que allá en los Estados Unidos los pastores lo más que duran en el ministerio son hasta 5 años, y una de las causas por las cuales desertan del ministerio y dejan el ministerio, una de las causas es el no saber lidiar con el desánimo. El punto de vista secular dice que el estado de ánimo es la actitud o el comportamiento con el que una persona desarrolla sus actividades o labores diarias. Y la pregunta para nosotros es, ¿con qué actitud estamos desarrollando nuestra labor diaria como ministros? Porque podemos estar aquí y la palabra que nos ha sido predicada desde el día de ayer y hoy no se diga, la palabra ha sido palabra que nos ha desafiado a todos. Dice el punto de vista secular que el estado de ánimo de una persona puede ser bueno o malo. Puede ser el estado de ánimo de una persona optimista o pesimista. En otras palabras, una persona puede estar animada o desanimada dependiendo de las circunstancias o el medio ambiente que lo rodea. Los que padecen de trastorno bipolar, cuando están bien animados, experimentan momentos de alegría, pero de repente se desaniman y cambian a momentos de tristeza tan extremos que los llevan a la depresión, y ya lo dije, una persona deprimida puede llegar al suicidio. Quiero repetir esto y hacer énfasis en esto, mis hermanos. El asunto con el desánimo es un asunto muy serio que puede sorprender a cualquiera de los que estamos aquí. Es muy serio. Así que debemos saber cómo enfrentarlo o cómo ayudar a otros a enfrentarlo, porque en un momento de desánimo podemos agarrar la lanza y lanzarla a nuestros saúles, ¿verdad? Bueno, pues en la Biblia también encontramos que el buen ánimo es un estado del alma, es decir, ahí del corazón, pero de aquel corazón que conoce a Dios y por ende, al conocer a Dios, se esfuerza en Dios y está dispuesto a amar a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios con buen ánimo y, como decía Pedro, con ánimo voluntario. Aquel que conoce a Dios está dispuesto también a amar a Dios, amar, respetar a la esposa y criar a los hijos en sujeción. El asunto que ya cuando nuestros hijos crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones, ese es otro asunto que ya ellos tendrán que lidiar con eso. Pero eso no significa que no debemos hacer nuestra labor como padres y ministros en nuestra familia. El que conoce a Dios y está o desarrolla un buen ánimo, se esfuerza y está dispuesto a trabajar siempre para suplir las necesidades de la familia. Primero honrar a Dios en el ministerio y, como ya nos daban el orden de prioridades, a nuestra familia. Pero como
El estado de ánimo de una persona puede cambiar dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Cuando una persona está desanimada, pues una persona se indispone a hacer cualquier otra cosa, no se esfuerza, no quiere trabajar, no tiene aliento ni entusiasmo para hacer nada, no quiere ni siquiera amar a la esposa, no atiende a los hijos, no quiere asistir a la iglesia y mucho menos quiere servir porque está desanimado. ¿Cuántos están animados esta mañana, hermanos? No todos levantaron la mano. Yo no sé si usted sabía, pero el trato de Dios para cada uno de nosotros, no solamente al que es cristiano de la congregación, sino, no se diga a los ministros, el trato de Dios para con sus hijos está enfocado más en el ser interior que en lo exterior. ¿Sí? Jesús dijo a los fariseos que lo acusaban porque sus discípulos no se lavaban las manos o comían con las manos inmundas. Él dijo, no lo tiene que buscar, se lo leo en Marcos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Él dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En el versículo 20 en adelante, de ahí del mismo capítulo 7 de Marcos, decía Jesús que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, etcétera, etcétera. Dijo Jesús, todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y esto es lo que contamina al hombre. Regularmente el que está desanimado no anda solo, anda con otro buen grupo de personas desanimadas. Sí. Así que dice el autor a los Hebreos en la versión Dios habla hoy, capítulo 12, versículo 3, no se desanimen, mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tal contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Otra versión dice, no se rindan ni se desanimen por las causas o por las luchas de la vida diaria. Hermanos, las cosas en este mundo, para la gente del mundo no van a mejorar, por el contrario, se van a poner peores y quizá muchos se van a desanimar, algunos otros se van a deprimir y quizá algunos otros se van a suicidar. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, cuando le dijo Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí sabía usted que estamos viviendo tiempos peligrosos? Esa expresión que usó Pablo, tiempos peligrosos, significa que serán tiempos que en lugar de mejorar, se incrementarán con mayor frecuencia y severidad en tanto se aproxima la segunda venida de Jesús. Pero a los hijos de Dios, los que formamos parte de la familia de Dios, debemos cuidar que las circunstancias de la vida diaria, las circunstancias difíciles que se nos presentan a diario, no nos desanimen. Ese es el punto precisamente, que no nos desanimemos. Porque dijo Pablo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú estás bien consciente del llamado que Dios hizo en tu vida? Debemos estar bien conscientes. Pero en el paquete de ese llamado, escuchen esto, hermanos, viene el sufrimiento, vienen lágrimas, pero también viene desánimo. Sí. ¿A cuántos les ha venido ese tiempo de desánimo en algún momento de la vida? Tal vez has querido aventar la toalla, ¿verdad? ¿Cuándo viene el desánimo? El desánimo se puede experimentar cuando no vemos progreso en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal. Pero también el desánimo se presenta cuando no vemos, entre comillas, el progreso en el ministerio. Viene el desánimo cuando la salud falta. En el mes de noviembre me enfermé, me puse delicado de salud y de repente ante el diagnóstico que me presentó el médico, de pronto el desánimo se quiso presentar, ya no sirvo para nada,
Pero bueno, ahí está. El punto es ese, cómo lidiamos con este asunto del desánimo. El desánimo se presenta cuando no hay fuerza física, pero lo peor, cuando no hay fuerza espiritual. Hace unos años atrás busqué yo a un pastor con el que llevaba buena relación, y cuando yo lo llamé, le pregunté, ¿cómo estás? Dice, estoy deprimido. Yo dije, ¿un pastor deprimido? ¿Por qué se deprimen los pastores o los ministros? ¿Qué no será porque no sabemos disfrutar nuestros tiempos con Dios, en la presencia del Señor? Bueno, el desánimo puede venir también cuando hay necesidades económicas que también se presentan. Ya Toño Ortiz nos dio toda una historia de los inicios de la congregación aquí en Guadalajara. Yo les puedo contar muchas más historias que experimentamos en los inicios de Casa de Oración en Fontana, ¿verdad? El desánimo viene cuando nos aislamos de los demás y nos sentimos solos. ¿Sí? Hay personajes en la Biblia que nos muestran un buen nivel de ánimo en las luchas, en los retos, en los desafíos de la vida diaria, pero también en los desafíos del ministerio, como Nehemías, que con mucha sabiduría de Dios, con la gracia de Dios, este hombre que sin lugar a dudas, quizá no lo dice la Biblia, pero quizá le vinieron momentos de desánimo, pero este hombre que conocía a Dios ahí en la presencia del Señor, fue llenado, fue alimentado del Señor, pero este hombre Nehemías infundió ánimo al pueblo que se cansó mientras estaban ahí edificando los muros de Jerusalén. Y en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 6, dice Nehemías, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pregunta, ¿terminaron la obra grande y extensa de reedificación de los muros de Jerusalén, sí o no? Les pregunto, ¿la terminaron sí o no? Sí, dice la Biblia que la terminaron en 52 días, ahí en el capítulo 6 de Nehemías. Otra pregunta. Mientras estaban en el desarrollo de la edificación de los muros de Jerusalén, ¿ustedes creen que experimentaron oposición de los enemigos? Sí, sí la experimentaron. Justamente todo el capítulo 4 nos muestra las circunstancias adversas que rodearon a todo el pueblo de Israel junto con Nehemías, pero ellos no dieron lugar al desánimo porque Nehemías los animó a confiar en Dios. Hermanos, la obra que Dios nos ha encomendado como esposos, como padres, como ministros, es una obra muy grande, pero también es una obra muy importante porque se trata de la obra de Dios. No estamos tratando con sillas. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? No estamos tratando con sillas, estamos tratando con almas que Jesús compró con su sangre. Así que, hermanos, ánimo, ánimo, hermanos. No estamos solos, estamos de parte del Señor o con el Señor, y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? No permitamos que el desánimo nos lleve a estancarnos y que la obra de Dios se detenga, y la obra que nos fue divinamente encomendada por Dios. No permitamos el desánimo, hay que luchar. Como esposos y padres debemos confiar en que Dios nos ayudará si es que confiamos y depositamos toda nuestra fe en Él. Como pastores debemos de llevar a la gente a confiar, a depender de Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad que se nos presenta. No poner nuestra mirada en el hombre, sino poner nuestra mirada en Jesús, porque será Él el único que nos sacará adelante. Pero así como vemos muchos personajes en la Biblia que tuvieron momentos de desánimo, por ejemplo, a Pablo lo traicionaron Himeneo, Alejandro y Fileto, pero yo no veo que Pablo se haya desanimado. Pablo siguió adelante, aún a pesar de la traición. Es posible que a ti te han traicionado, o te han defraudado, o han hablado de ti, y el desánimo como que se ha querido asomar ahí, ¿verdad? Vemos en la Biblia también personajes a quienes en un momento de su vida y ministerio les vino el desánimo.
Y el ejemplo que yo quisiera ponerles y ver algo en este ejemplo es acerca del profeta Elías. Y ahí en la experiencia del profeta Elías nos muestra las reacciones que él tuvo cuando se presentó el desánimo. Por ejemplo, una de las primeras reacciones que tuvo Elías fue huir de todo y de todos, víctima del temor. Después de haber logrado una gran victoria ante los profetas de Baal, a los cuales dice la Biblia en 1 Reyes 18:40, que dice la Biblia que los decapitó a todos. Fue una victoria impresionante, victoria que él ganó respaldado por Dios. Pero una vez que experimentó esa victoria, le vino un desánimo impresionante y junto con el desánimo le vino el temor. Dice 1 de Reyes capítulo 19, vamos ahí. 1 de Reyes 19. ¿Lo tiene? 1 de Reyes 19:1 dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Un mensaje puede tener muchos propósitos y muchos efectos en el corazón de una persona. Un mensaje te puede alentar o te puede desalentar. El mensaje de esta mujer Jezabel llevaba como propósito desalentar al profeta. Por eso no hay que creernos de todo lo que escuchamos, porque muchas de las cosas que escuchamos realmente llevan un propósito de desalentarnos en el ministerio. Entonces este es el mensaje que decía Jezabel: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, los profetas de Baal. ¿Qué les pasó a ellos? Fueron decapitados. El mensaje pregunta, ¿el mensaje de Jezabel cumplió el propósito en el corazón de Elías? Sí. Sí. Mira lo que hizo Elías, víctima del temor y el desánimo, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es decir, el temor lo llevó a hacer algo en su humanidad para salvar su vida. Lo que no sabía Elías es que él no iba a tener un funeral. Él fue llevado en carros de fuego por el Señor. Pero él pensaba que iba a morir decapitado. Es decir, quitó su fe y su confianza en Dios para ponerla en él mismo, suponiendo que ya le había llegado la hora. Elías prestó oído a un mensaje, lo llevó al desánimo pensando que lo iban a matar. Mire lo tremendo de los mensajes cuando luego prestamos oído a lo que hablan de nosotros y queremos reaccionar. La segunda cosa que hace el desánimo, que fue una de las cosas que hizo el desánimo en la vida de Elías, es aislar. Cuando alguien está aislado, pierde la comunicación con toda la gente que le rodea, porque está aislado precisamente. Versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y mire lo primero que hizo: dejó a su criado. Al hombre que andaba ahí junto con Elías en todas las luchas, en todas las batallas, lo primero que hizo Elías fue hacer a un lado a su criado y se fue, versículo 4, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Cuando alguien está pasando por el desierto, ¿algunos de los que están aquí han pasado por desiertos? Todos, sin lugar a dudas, todos. Cuando alguien está pasando por la prueba o experimentando problemas, como ya lo mencioné, en el matrimonio, con los hijos en rebeldía, que se fueron al mundo y allá andan. Cuando estamos pasando por pruebas con servidores que no están apoyando, sentimos que la obra no está avanzando aún a pesar de todo el esfuerzo y todas las ganas que le echas en la obra. Uno de los más grandes errores, ¿sabe usted cuál es? El aislamiento.
Ese es uno de los errores más tremendos que podemos hacer cuando vienen las pruebas. Dice ahí el versículo 3 que Elías dejó a su criado, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Estas son algunas de las consecuencias que provoca el desánimo. 1, entonces, huir de todos por temor. 2, aislamiento, falta de comunicación. Y junto con la falta de comunicación viene la depresión, es decir, la baja presión de los estados de ánimo que llevan a una persona como Elías. Mire lo que sigue produciendo el desánimo: deseos de morir. Así que la tercera cosa que hace el desánimo es provocar en el corazón de una persona, de un ministro, deseos de morir. Versículo 4, 1 Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. De Berseba hasta Oreb, donde tenía que llegar el profeta, eran más o menos una distancia de 320 kilómetros. Se levantó pues, versículo 8, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Y mire cómo Elías, dentro de esa cueva, no estaba animado, seguía desanimado. Versículo 10. Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Seguía con ese mensaje de Jezabel aquí en la mente y en el corazón. Versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Oreb, como ustedes los deben de saber, fue el nombre alternativo para referirse precisamente al monte Sinaí, el cual fue el monte donde Moisés recibió durante 40 días y 40 noches las instrucciones y mandamientos de Dios. Y la aplicación cuando hablamos del monte es la siguiente: ahí en el monte de Dios, cuando vamos a la presencia del Señor, es donde tenemos usted y yo la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, las instrucciones de Dios. Ahí en el monte de Dios, mis hermanos, es donde el Señor nos ayudará a restaurar el ánimo cuando el desánimo se presenta. Pero necesitamos ir al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y a veces, por tanto activismo en el que estamos involucrados, se nos olvida tomar momentos con el Señor. Y es cuando se presenta el desánimo, y a veces somos víctimas del desánimo. Otra historia en la Escritura acerca de las cosas que hace el desánimo. Mire cómo el desánimo puede llevar a todo un pueblo a renegar contra Dios, como le sucedió al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Se enfrentaron ellos al desánimo también. Números 21. Si me acompaña ahí a Números 21. Versículo 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice ahí? Y se desanimó el pueblo por el camino.
¿Por qué se desanimó Israel? Porque rodear la tierra de Edom fue un camino tan largo que provocó frustración, impaciencia en el corazón de los israelitas, y esta frustración e impaciencia los llevó al desánimo, y ese desánimo los llevó a renegar y a murmurar contra Dios y contra el liderazgo que Dios había establecido. Versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Por eso yo decía hace un momento lo peligroso que es este asunto del desánimo. ¿A dónde nos puede llevar el desánimo? Al pueblo de Israel lo llevó a hablar contra Dios y contra el liderazgo que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Y dice el pueblo de Israel: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, les había parecido poco el alimento que Dios les había dado. A veces nos parece muy poco lo que Dios está haciendo en el lugar donde Dios nos ha establecido, porque quizás somos víctimas del desánimo. ¿Dónde surge el desánimo? El desánimo se presenta en el alma, ya lo dijimos. El desánimo, en este caso a los israelitas, los llevó a menospreciar el maná, que fue la provisión que Dios les estaba enviando cada día. Ellos, ustedes lo saben, el pueblo de Israel cada día debía de tomar la porción para un solo día, simbolizando así una dependencia total y constante y continua de Dios. Pero algunos de los mismos israelitas que se quisieron ser más inteligentes de Dios, cuando Dios les dijo: yo les voy a proveer el maná, pero ustedes deben de venir cada día a tomar la porción para un solo día, de ella se van a alimentar. Pero algunos que se quisieron sentir y ser más inteligentes que Dios, guardaron un poco más, por si acaso al día siguiente Dios les faltaba con su provisión. ¿Qué le pasó a ese maná? Se engusanó. Entonces dice el pueblo de Israel: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué hizo Dios ante el fastidio del pueblo de Israel? Yo no veo que Dios les dijo: les voy a dar el menú para que pidan a la carta el platillo que quieren comer mañana. No fue así. Por el contrario, Dios trajo disciplina al pueblo que menospreció su provisión por haber renegado y murmurado contra Dios. Y le digo una cosa: no fue una simple disciplina, fue una disciplina que hizo morir a mucho pueblo. Mire lo que dice el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Estas serpientes ardientes eran llamadas así porque su veneno provocaba una inflamación en el cuerpo tan ardientes que llevó al pueblo a morir precisamente. Versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Todo debido a un momento de desánimo que no supieron enfrentar. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Notemos cómo en momentos de desánimo, por no entender las circunstancias que les rodeaban y no entender los propósitos de Dios, y al no entender los propósitos de Dios, nos hace a nosotros también, cuando estamos en esos momentos difíciles, nos hace hablar y renegar contra Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Si te he servido y le he echado ganas a la obra, y mira nomás lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo de Israel pidió que orara a Dios? ¿Qué hizo Moisés? Manda más serpientes y fulmínalos, Señor. No, dice que Moisés oró por el pueblo. Hermanos, el asunto del desánimo pues es un asunto muy serio que nos puede sorprender a cualquiera, pero cuando se presenta debemos saber cómo enfrentarlo. Dios perdonó una y otra vez la incredulidad, la idolatría, la rebelión y la murmuración de Israel, pero también debemos saber esto: Dios castigó al pueblo de Israel, y toda esa generación
Dios les dijo que no entrarían a la tierra que les había prometido, incluyendo al mismo Moisés, pero excluyó a dos hombres, Josué y Caleb, que aún a pesar de que vieron los gigantes cuando fueron como espías a ver la tierra de Canaán, que dice la Biblia que eran los hijos de Anac en la tierra prometida, ellos no dieron lugar al desánimo, por el contrario, dice la Biblia que Josué y Caleb animaron al pueblo, y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 1, versículos 29 y 30, cuando dicen Moisés y Caleb, Josué y Caleb, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Mire las palabras que salieron de dos hombres que, aunque habían visto un panorama totalmente adverso, ellos conocían a Dios, pero aquí en el alma ellos estaban animados y animaron al pueblo. Más adelante, antes del pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, vemos las palabras de ánimo de Moisés al pueblo de Israel y a Josué, cuando Josué sería instalado como el sucesor de Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Versículo 1, Deuteronomio 31:1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. ¿Se puede usted imaginar todo el cúmulo de experiencias que había adquirido Moisés en estos 120 años? Como quizá todo el cúmulo de experiencia que tú has ido adquiriendo a través de los años, y que Moisés no tuvo ningún problema sin lugar a dudas, en estar instruyendo a Josué, quien andaba a un lado y a otro sirviendo a Moisés. Dice: he aquí soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Está hablando al pueblo de Israel. Él destruirá estas naciones delante de ti. Palabras de aliento para el pueblo de Israel, ¿sí?, a las nuevas generaciones. Y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Versículo 6. Por lo tanto, dice Moisés, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Posiblemente hoy estás aquí y estás pasando por un momento difícil. Estas palabras pueden tomar sentido el día de hoy en nuestra vida. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, no te desamparará. Versículo 7. Enseguida llama Moisés a Josué y le dice: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Mire las palabras de Moisés con esa experiencia. No le dijo: vas a ser el ungido de Jehová. Ahí en tu congregación va a ser el epicentro del avivamiento de Azusa. No, lo animó. Él sabía, Moisés sabía que se iba a enfrentar a una gran lucha, ¿verdad? Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Por lo tanto, no temas ni te intimides. En estos 14 años que llevamos en California, ya lo decía yo, hemos experimentado luchas,
problemas económicos, situaciones difíciles, pero déjenme decirles, nunca el Señor nos ha dejado. Y sin lugar a dudas, nunca nos dejará. Traiciones, sí han venido traiciones. Difamación, sí ha venido difamación. Una ocasión, alguien habló mal, algunas cosas que no eran ciertas de mí. Y yo me puse así, yo dije, yo voy a justificarme. Y el Señor habló claro conmigo y me dijo, no digas nada, no te justifiques. Yo sacaré a la luz la justicia. Porque Dios es un Dios justo que ama la justicia. Me desanimé, sí. Han venido momentos de desánimo en todos estos 30 años y estos 14 años allá en los Estados Unidos, sí han venido momentos de desánimo, ¿verdad? Pero saben una cosa, siempre hemos tenido a nuestro alrededor, siempre hemos tenido gente que nos han animado, como Moisés, ¿verdad? Una de las personas que me han animado bastante ha sido mi esposa. Por eso el papel de la mujer en la vida del ministerio es muy importante. Pero imagínense si la esposa está desanimada. Cuando vienen los momentos de desánimo al pastor, imagínense el pastor y la esposa desanimados, ¿cómo estará la iglesia? Desanimada. Imagínense que yo llego aquí y me presento, hermanos, pues estoy bien desanimado, no sé qué decirles. Hermanos, el reto que tenemos frente a nosotros en los próximos años es un reto que debemos saber cómo enfrentarlo a la luz de las Escrituras. Porque las situaciones difíciles, como ya lo hemos mencionado, seguirán ahí. Con la familia los problemas seguirán. Gracias a Dios hoy nuestros hijos sirven al Señor. Todavía nos falta ahí una, ¿verdad? Han venido momentos de desánimos porque vemos el corazón de nuestra hija alejado de Dios. Sí, han venido momentos de desánimo, pero saben una cosa, nunca nos hemos desenfocado del Señor. Y creemos que así como restauró a nuestro primer hijo de las garras del diablo, de las drogas y de todo donde andaba, así restaurará a nuestra hija. Sí. Yo no sé si alguno de los pastores que están aquí o líderes, hoy estás atravesando por un momento difícil, de mucha presión, de mucha necesidad, y sin lugar a dudas se han presentado momentos de desánimo. Así como hace un momento Chuy oraba por todos aquellos que alguna ocasión hemos experimentado la traición, la rebelión por parte de los más cercanos colaboradores o por parte de otra persona, así es posible que hoy tú tengas desánimo. Quisiéramos orar también. Los que están bien animados, pues vamos a, como decía Pablo, hay que amonestar a los ociosos, pero a los débiles hay que alentarlos, hay que orar por los de ánimo decaído. Así que yo no sé, como decía Rito el día de ayer, abramos nuestro corazón. Problemas con los hijos vienen. ¿Nos dan duro? Sí, nos dan duro. Pero lo peor que puedes hacer es aislarte. Más bien hay que buscar personas sabias, personas que están fuertes en el Señor, que nos pueden ayudar en esos momentos difíciles. Así que si hay alguien en esta hora que está atravesando por alguna prueba, alguna necesidad, y el desánimo se ha presentado, ha asomado ahí su cabeza, ponte de pie y vamos a orar. Sí. Oremos que Dios fortalezca nuestro ser interior, que Dios siga tratando en nuestro corazón y sigamos adelante en la obra que Él nos ha encomendado, ¿verdad? ¿Habrá alguien? Póngase de pie y vamos a orar juntos. Y si no, bueno, pues qué bueno, todos están allá, algunas personas levantadas. Póngase de pie los que... Vamos a ponernos todos de pie y vamos a tomarnos las manos, y si tienes a tu esposa ahí, pues vamos a pedir que el Señor siempre se mantenga en nuestro corazón esa llama de su Espíritu Santo en nosotros. Vamos a tomarnos las manos y vamos a orar los unos por los otros y pidamos la fortaleza del Señor. Pidamos que el Señor siempre fortalezca nuestro espíritu. Cuando vengan momentos difíciles, momentos de debilidad, que siempre tengamos a alguien ahí junto a nosotros que nos pueda alentar. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor,
porque sabemos que el desafío, las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida siempre provocarán desánimo en algunos, desaliento en otros. Pero Señor, sabemos ahora que tú sufriste oposición por parte de aquellos que no te querían, por parte de aquellos enemigos que tú tenías. Pero hoy, Señor, estamos aquí orando unos por otros y pidiendo que tú nos fortalezcas, Señor. Queremos fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor. Queremos alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles, siendo pacientes unos con otros, Señor, para que entonces podamos hacer tu obra apacentando la grey que tú has encomendado en nuestros caminos, Señor, y no hacerlo por la fuerza, sino voluntariamente, no hacerlo tampoco por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, Señor. Tu palabra siempre, Señor, será la fuente de fortaleza para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Por eso vamos a ti en esta hora, Señor. Por eso nos acercamos hacia el trono de la gracia, donde siempre encontramos el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos en medio de los momentos difíciles, en medio de las luchas de la vida cristiana, del ministerio, Señor, que podamos siempre, Señor, estar fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú sigas perfeccionando tu obra en nosotros y que cada día, Señor, mientras avanzamos antes de que tú vengas, tú sigas tratando en nosotros y cumpliendo tu plan y tu propósito, Señor. Así que yo oro por mi hermano que tengo junto a mí, Señor, para que siempre, Señor, siempre podamos mantener nuestra mirada en ti, Señor, y no en el hombre, no en las circunstancias que nos rodean, Señor. Cuando venga el desánimo, Señor, que tu palabra nos fortalezca. Nos encomendamos pues a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificarnos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y sigue obrando en nuestros corazones cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.